Buenos días y bienvenidos todos a Palabras para una vida abundante. En esta mañana vamos a basar la reflexión en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Dice: Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usan la libertad para servirse unos a otros en amor. Usted estará de acuerdo conmigo que si hay una palabra que no podemos pasar por alto en este texto, es la palabra libertad. Pablo la usa 3 veces y divide el párrafo en 3 momentos. En un primer momento, se nos recuerda que los creyentes fuimos llamados a vivir en libertad. En un segundo momento, se nos habla del mal uso de la libertad y en un tercer momento, de una libertad bien usada. Hablar de libertad es como hablar de esos conceptos que dicen mucho y no dicen nada, porque parecen tan abstractos o son aplicados de tantas formas que pueden perder su practicidad. Por ejemplo, se habla de la libertad como la capacidad para yo autodeterminarme, la facultad de actuar por voluntad propia, de expresar ideas, de perseguir una meta, de obrar de una manera u otra, eso sí, haciéndome responsable de mis actos, y por supuesto, de la condición de quien no es un esclavo. Estos son conceptos muy significativos, entendiendo que a lo largo de la historia humana ha habido luchas de libertad que han dado paso a logros como la Declaración de los Derechos Humanos y los derechos del hombre y el ciudadano. No obstante, esto no es todo lo que debemos esperar de la experiencia de la libertad. Nosotros los cristianos también manejamos ideas muy significativas sobre la libertad. Decimos con frecuencia que la verdad nos hace libres, que Dios nos dio libre albedrío, que Cristo nos hizo libres. Sin embargo, en muchas ocasiones parece que nos perdemos porque en la práctica no sabemos exactamente cómo opera ese concepto en nuestras vidas y muchas veces sentimos que el concepto tiene que ver con una experiencia pasada o una experiencia futura, pero no con una experiencia presente. Pasada porque quizás creemos que esa libertad sucedió en esa época en la que dejamos de ser inconversos para pertenecer a una iglesia y cambiar nuestras normas y rutinas. O que es una experiencia que se da solo una vez, una única vez y para siempre. Y de repente en nuestro subconsciente hasta estamos esperando que llegue el día en el que suceda, ¿no? La experiencia de la libertad. Pues bien, hablar de la libertad es importante porque según este pasaje bíblico, el Evangelio y la libertad tienen una misma identidad. Es decir, el Evangelio debe producir seres humanos libres. Mi recorrido como creyente debe dar como resultado condiciones de libertad. Y según el texto, esta experiencia de libertad no depende de mi sociedad, ni de las circunstancias, ni de un otro ajeno a mí. Pablo dice: ustedes han sido llamados a vivir en libertad. Eso es a lo que Dios los invita, es una experiencia vigente, actual. No es como Dios quería o quisiera verlo, sino como Dios quiere verlo. Dios quiere que en su vida se haga práctico el valor de la libertad. Pregúntese como creyente, ¿a qué libertad fue llamado usted? ¿De qué lo quiere ver libre Dios? ¿Experimenta el valor de la libertad? La libertad, hermanos, no es un invento humano, por tanto no opera en el reclamo de los hombres. Si la libertad es plan de Dios para los hombres es porque está pensada para propósitos muy buenos. Dios no nos va a dar algo pensando en que nos destruyamos o nos hagamos daño, sino en que eso sea grandioso y sea una bendición para la vida. El problema
es cuando entendemos mal este concepto o lo practicamos mal y en vez de edificarnos nos causamos heridas con él. ¿Cuánto daño hemos hecho como individuos y como sociedad a nombre de la libertad? Dejando ver esto, que la auténtica libertad a la que Dios nos llama está ligada a una experiencia que trae consigo salvación y no solamente a una facultad para hacer lo que yo quiero. Cuando la libertad se usa mal, porque se usa como un permiso para pecar, se desvirtúa, se vuelve un medio y no un fin. Un medio porque hago de la libertad una excusa para justificar mi manera de actuar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hizo? Porque soy libre, porque es mi vida, porque son mis decisiones, porque es mi cuerpo. Piense, ¿cuántas veces como cristiano esa es la respuesta que usted se da? De pronto no lo hace de manera grotesca o agresiva, pero muy en el fondo usted quiere decir que no lo pudo evitar, que sintió un deseo desorbitante, que algo en usted se está haciendo incontrolable. Y en ese caso, que hay algo que está pisoteando y destruyendo la libertad, porque no hay una auténtica libertad cuando el pecado es el que controla los deseos de su vida, da las órdenes y determina qué hacer. Por eso Pablo decía, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y es que necesariamente el pecado y la fuerza de los instintos matan la libertad porque conduce al hombre a los vicios, y los vicios son todas aquellas conductas, prácticas y hábitos dañinos que además se vuelven repetitivos y van en contra de lo virtuoso, es decir, de la eficacia y la salud de la vida. Decía Confucio, los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. En términos del apóstol Pablo, no usen la libertad para los vicios, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, para atrofiarse, para quedarse inmaduros y poco saludables. Si el pecado conduce su vida a los vicios, y vicio es todo aquello que usted no puede controlar, entonces si no lo puede controlar es porque lo está esclavizando. Y si lo esclaviza, usted ya no es libre, aunque grite a los cuatro vientos que lo que hace lo hace por libertad. ¿Recuerdan lo que el mismo apóstol Pablo decía a los efesios? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, despojados de la naturaleza pecaminosa o antigua manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, patrones que van de mal en peor. La Iglesia Católica de manera muy interesante habla de 7 vicios o pecados capitales porque son la base de muchos otros vicios. Menciona el orgullo en primer lugar, luego la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, habla de la pereza. Y vale la pena someter a análisis la presencia de estos aspectos destructores de la libertad en nuestra vida, que de hecho destruyen nuestro progreso espiritual. El apóstol Pablo, allí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21, hace una lista más extensa. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Es la Nueva Traducción Viviente. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Como vemos, la libertad no es algo que yo digo que tengo porque es mi derecho, no es un reclamo, no es algo por lo que pago, no es solamente un logro de la sociedad moderna,
no es una declaración. La libertad es el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas a través de Cristo y por el Espíritu, llevándonos a madurar y a superar las condiciones viciadas que produce el pecado. Dice Pablo, volviendo al texto inicial, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Una buena evidencia de que soy libre es el desarrollo del amor. La auténtica libertad nunca pasa por encima de la moral, de lo que se haría en el amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. ¿Cómo usted se da cuenta que está siendo libre? Porque usa su libertad bajo el parámetro de que está haciendo lo bueno según Dios para consigo mismo y para con los demás. Y para eso, Pablo nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Versículo 16. Andad en el Espíritu, dejen que el Espíritu Santo les guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo, hermanos, amigos, es el recurso que Dios nos ha dado y que nos inclina hacia lo de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, nos negamos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios nos lleva a actuar por convicción, nos da fuerzas para vencer, redarguye nuestra conciencia, nos da instrucciones, nos recuerda a qué nos llamó el Señor. Mantiene vigente la obra de Cristo en nuestras vidas, venciendo el engaño, la mentira y volviendo al ser humano al lugar de dignidad presupuestado por Dios. Con frecuencia, como explica el apóstol Pablo, en nosotros se expresa esa batalla entre los deseos de la naturaleza pecaminosa y los deseos del Espíritu de Dios. Y eso es porque estos son incompatibles y se oponen entre sí. Pero lo que no debemos pensar nunca es que para nosotros no hay remedio o que estamos destinados a vivir derrotados y esclavizados, porque pensar así es parte de la obra del mal. Sentir que no hay solución, que Dios no nos perdona, que no se puede hacer nada. Recordemos que a libertad fuimos llamados. Es despertar conciencia de lo nuevo, lo que salva, lo que nos hace bien. Finalicemos entonces leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 12. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven haciéndola morirán, pero si mediante el Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Vamos a orar, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a asimilar la experiencia de la libertad y a caminar hacia ella, porque nos espera algo distinto de nosotros y para nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu ayuda continua para salvarnos, para hacernos bien y para invitarnos, oh Dios, a experiencias que dignifican la vida, que nos llenan de plenitud, oh Dios, que nos sacan adelante, que cortan lastres, cadenas, Señor, de esclavitud, de sometimiento. Estoy seguro que mis hermanos y yo estamos deseosos de poder caminar hacia estas experiencias y de poder dar testimonio de la victoria en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y por recordarnos aquello a lo que nos has llamado. En el nombre de Jesús.